Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Mi vida controlé, creí saberlo todo, así seguía mi corazón, mas Él me trajo aquí. Luché y me rebelé, te impuse mis anhelos, tu amor mi orgullo quebrantó, tu luz me hará vivir, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé, ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Sin ganas de probar, no entiendo los motivos, tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez, la meta hay que alcanzar, con fe será sencillo, si quiero hacerlo que es mejor, te tengo que creer, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé, ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. En una nube el cielo imaginar, y como un ave quise yo surcarlo, mas fuiste tú quien me enseñó a volar, si a tu voz atiendo, de ti aprendo, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé, ya nada voy a cuestionar, sé que al final responderás, tú, Dios, tienes un plan, tú, Dios, tienes un plan. Hola hermanos, muy buen día, mi nombre es Elías Delgado,
Soy hermano de la iglesia de Guadalajara, Jalisco, en México, y el día de hoy quiero contarles un poco acerca de mi testimonio de salvación. Todo comenzó en el 2017, yo estaba estudiando en la universidad y a pesar de que en mi familia al inicio éramos católicos, por mucho tiempo después practicamos la religión cristiana, ¿no? Practicamos el cristianismo y por mucho tiempo escuché la palabra de Dios, ¿no? Asistíamos y mis papás también asistían a la iglesia. Por mucho tiempo estuvimos así, aproximadamente unos 8 años, ¿no? Toda mi vida estuve escuchando el Evangelio y realmente parecía que todo estaba bien, ¿no? Hasta que llegó un tiempo donde hubo una gran condenación en mi corazón, ¿no? Yo trataba siempre de ser una buena persona, de portarme bien, a pesar de que nunca me faltó nada en mi vida, siempre tuve una buena vida. Realmente en mi corazón había una gran necesidad, ¿no? Había una gran necesidad de sentirme tranquilo, ¿no? De sentirme feliz. ¿Por qué pasaba esto? Por mucho tiempo traté de ser una buena persona, ¿no? Trataba de portarme bien, trataba de obedecer a mis papás, de no decir mentiras, de cumplir con todas mis responsabilidades, ¿no? Pero por más que lo intentaba con todas mis fuerzas, nunca pude lograrlo, ¿no? Nunca pude lograrlo, nunca pude portarme bien, siempre seguía mintiendo, siempre seguía haciendo cosas malas, ¿no? Y realmente por las noches mientras oraba a Dios, sentía gran condenación, ¿no? Sentía gran condenación por el pecado, sentía que el pecado me estaba consumiendo, ¿no? Porque oraba a Dios que me ayudara, que me perdonara por todo lo que había cometido, ¿no? Cada noche era exactamente lo mismo, ¿no? Pedía mucho perdón a Dios por todo lo que había cometido un día antes. Y decía, por favor, Dios, ayúdame, quiero ser una buena persona, ya voy a portarme bien, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder lograrlo, ¿no? Pero por más sí que intentara, por más que pusiera yo todo mi esfuerzo, toda mi dedicación en el transcurso del día para tratar de no pecar, al final resultaba imposible. Esto llegó a un punto en mi vida donde llegaba gran condenación, ¿no? A tal punto que por las noches era estar llorando, ¿no? Estar llorando y llorando porque me sentía muy hipócrita dentro de mí, ¿no? Me sentía como estoy jugando con Dios, ¿no? Siempre le digo que ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello y que me voy a portar muy bien, pero nunca lo puedo lograr, por más que ponía todo mi esfuerzo, todas mis ganas, pero no podía portarme bien, ¿no? Y ya en la noche, cuando según yo tenía que poner a cuentas con Dios, pues me sentía muy avergonzado, ¿no? Me sentía como un hipócrita y decía, Dios, por favor, perdóname, ¿no? Te acabo de decir que ya no iba a hacer esto, ya no iba a hacer aquello, que ya no iba a pecar, pero no entiendo por qué lo hago, ¿no? Simplemente no puedo controlarme, ¿no? Por favor, perdóname. Y seguía pidiendo perdón y seguía pidiendo perdón. Así pasó mucho tiempo, ¿no? Sintiendo una gran condenación. Y hubo un punto donde un día estuve leyendo un libro, ¿no? Estuve leyendo un libro que escribió un sacerdote católico, donde él mencionaba acerca de la salvación y erróneamente él decía, ¿no? Si tú intentaste ya por mucho tiempo tratar de dejar de pecar y no lo has podido lograr, entonces lo más probable es que te vayas a ir al infierno, ¿no? Porque no puedes portarte bien, entonces probablemente si no lo logras, te vas a ir al infierno. Allí yo leyendo este libro en completa ignorancia, sentí gran miedo, sentí un gran temor dentro de mi corazón y sentí una gran condenación, ¿no? Yo pensé, dije, ya voy a ir al infierno, ¿no? Porque realmente yo intenté ya por mucho tiempo portarme bien y no pude. Entonces, lo más seguro es que este señor tenga razón, ¿no? Probablemente me voy a ir al infierno, ¿no? Entonces empecé a sufrir muchísimo dentro de mí y sentía gran desesperanza, ¿no? Gran tristeza en mi corazón porque sentía la condenación, ¿no? Así pasó un tiempo cuando una hermana de la Misión Buenas Nuevas, fue amiga de la familia por mucho tiempo, nos visitó, ¿no? Y nos decía, quisiera ir a platicar con ustedes, a compartirles un poco del Evangelio, ¿no? Compartir la palabra de Dios, como era algo que comúnmente hacíamos, entonces fácilmente accedimos, ¿no? Ella visitó mi casa varias veces en la noche, ¿no? Y nos compartía el Evangelio, ¿no? Ella ponía un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Me preguntaba que del 1 al 10, qué tan malo me consideraba, ¿no? Entonces, pues yo decía, ¿no? Quizás un 5, ¿no? Porque no soy tan malo, pero pues trato de portarme bien, ¿no? Aunque no lo logro, pero pues más o menos.
Entonces ella, así escuchando mi corazón, creo que podía entender, ¿no?, que estaba en un gran error. Y también me decía acerca de la condenación del pecado, me decía, si tú tienes una gran deuda en una tienda, ¿no?, y no tienes capacidad de pagarla, te vas a sentir muy mal, ¿no?, porque va a traerte muchos problemas. Pero si yo llegara y saldara esa deuda por ti, entonces esa tienda te tendría que cobrar nuevamente. Entonces yo le decía, pues no, claro que no. Entonces ella me explicaba, ¿no? Asimismo, Jesucristo ha pagado toda la deuda que nosotros teníamos, ¿no? Él cargó todo nuestro pecado, entonces tú tienes pecado. Aunque no lo podía entender muy bien en ese momento, pero pues le decía que no, ¿no? Obviamente. Ella me decía, exactamente, tú eres justo, tú ya no tienes pecado en tu corazón, Jesucristo ya lo pagó, ¿puedes creer esto? Entonces yo le decía que sí, ¿no? Aunque dentro de mi corazón era algo completamente nuevo, traía como cierta paz, ¿no? Aunque no lo podía entender exactamente que fuera así de fácil, pero en mi corazón se sentía como un rayito de esperanza, ¿no?, que podía entrar después de tanta condenación. Asimismo, después los hermanos nos invitaron a una reunión que tenían con el pastor de Misión Buenas Nuevas. Nosotros asistíamos una vez a la semana, ¿no?, por la noche, y él más claramente seguía compartiendo el Evangelio, ¿no? Nos seguía compartiendo acerca del perdón de pecados, y a pesar de que yo seguía asistiendo a la otra iglesia, pero realmente en mi corazón algo empezaba a cambiar, ¿no? Como esas semillas que ellos iban dejando en mi corazón, parecía que empezaban a dar frutos, ¿no? Porque me sentía muy cómodo con ellos, sentía que ellos me estaban diciendo la verdad, ¿no? Aunque de momento no lo entendía perfectamente, pero sentía una gran tranquilidad y una gran paz cuando escuchaba el Evangelio, como la manera en que ellos compartían el perdón de pecados, sentía que estaban diciendo la verdad, ¿no? Entonces, a pesar de que hubo una serie de luchas de pensamientos, ¿no?, de decir, ¿cómo voy a dejar a la iglesia donde estoy asistiendo? E irme con ellos, ¿no? No tengo mucho tiempo de conocerlos, pero en mi corazón sentía que ellos me estaban diciendo la verdad, ¿no? A tal punto que llegó una vez un tiempo donde hubo un seminario bíblico en la Misión Buenas Nuevas, ¿no? Yo no tenía la oportunidad de ir, ¿no?, porque mis papás seguían asistiendo a la otra iglesia, y a pesar de que en mi corazón tenía muchas ganas de poder ir y de poder conocer un poco más, no tenía la capacidad de ir, ¿no? Y esta hermana que fue a visitarnos al inicio, ella me dijo, si quieres yo paso por ti a tu casa y yo te llevo de regreso, no hay problema, ¿no? Entonces, pues era algo muy extraño para mí, pero accedí, ¿no? Accedí a ir, y bueno, creo que Dios ya tenía preparada esta gran salvación para mi corazón, ¿no? Porque escuchando el Evangelio en ese seminario, pudo caer claramente la salvación a mi corazón, ¿no? Esto fue en el 2017, cuando un evangelista de la Misión Buenas Nuevas de México compartía claramente el Evangelio, ¿no? Compartía cómo el corazón del ser humano solamente es de continuo el mal. Y realmente yo, escuchando esta parte, él explicando detalladamente sobre esto, pude darme cuenta que era muy cierto, ¿no? Él decía, por más que el ser humano trate de portarse bien, de querer hacer buenos actos, ¿no?, realmente no puede, porque dentro del corazón del ser humano solamente está saliendo el mal, y sale el mal, y sale el mal, ¿no? Entonces podía entender y decía, es cierto, ¿no?, porque yo lo podía ver reflejado en mi vida. Por mucho tiempo yo traté de portarme muy bien, pero ¿cuál era el resultado? Solamente fracaso, y fracaso, y fracaso, ¿no? Porque seguía portándome mal, y solamente por ver este resultado sentía yo una gran condenación en mi corazón, ¿no? A tal punto de pensar, me voy a ir al infierno y yo ya no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Creo que la posición de mi corazón estaba en una posición correcta, ¿no? Una posición muy buena para poder escuchar el Evangelio, porque realmente yo ya no tenía ningún tipo de esperanza en mí, ¿no? Porque por mucho tiempo traté, pero no pude. Entonces él leía un versículo de la Biblia que quisiera compartir con ustedes, es Romanos 3:23. El libro de Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Claramente yo estaba en ese punto de mi vida, ¿no?
claro que había pecado, sentía que tenía mucho pecado en mi corazón y que ciertamente yo me encontraba destituido de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, quedándome en ese punto, sentía solamente tinieblas en mi vida, ¿no? Sentía gran condenación, cada noche era estar llorando y llorando y llorando, ¿no? Tratando de pedir perdón a Dios, de que Dios me pudiera ayudar al día siguiente a tratar de ser una buena persona, a tratar de ayudar a los demás, de ya no decir mentiras, pero día tras día era fracaso y fracaso, ¿no? Él explicándome que dentro del corazón del ser humano no puede salir nada mal, nada bueno, pude darme cuenta que era cierto, ¿no? Con el reflejo de mi vida. Y después él explicaba un poco acerca de la salvación, ¿no? Me decía, puedes leer un versículo más adelante, ¿no? Es un cambio completamente de 180 grados, ¿no? Entonces el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces él explicaba este versículo, ¿no? Que dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, ¿no? Entonces decía, siendo justificados, nosotros ya fuimos justos, ¿no? Jesucristo, él recibió el pecado a través de Juan el Bautista, ¿no? Por la imposición de manos. Él explicándome esta parte, ¿no? Decía, él ya cargó todo tu pecado en la cruz, ¿no? Tú ya no tienes pecado. Fuiste justificado gratuitamente por su gracia, ¿no? La gracia que significa que Él trabajó perfectamente por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces cada uno de nosotros fuimos justos, ¿no? Somos justos y todo esto fue gratuitamente. ¿Qué significa? Que nosotros no tuvimos que hacer nada y no tenemos que hacer nada, sino que es gratuitamente, ¿no? Por su gracia, que su gracia significa que Él trabajó perfectamente por nosotros, ¿no? Dice que mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿no? Mediante la redención, o sea que Jesucristo pagó por nosotros, ¿no? Realmente Él pagó con su sangre por nuestro pecado, ¿no? Entonces, Él explicándome detalladamente sobre esta hermosa redención que Jesucristo hizo por nosotros, realmente llegaba muchísima paz a mi corazón, de verdad. Un cambio de 180 grados llegó a mi vida porque sentía mucha alegría, ¿no? Y mucha paz, ¿no? Y no podía darme cuenta, ¿no? Por qué por tantos años no había podido llegar esta felicidad a mi vida, ¿no? Si yo había asistido mucho tiempo a la iglesia, si yo había escuchado tanto tiempo la palabra de Dios, pero por muchos años viví bajo la ley y viví estando bajo el pecado, ¿no? Todo esto por ignorancia, ¿no? Por no conocer exactamente el corazón de Dios, ¿no? Sabiendo que Dios desde hace mucho tiempo, desde que Jesucristo pagó por nuestro pecado, nosotros somos justos, ¿cierto? Entonces me sentía muy feliz, ¿no? De poder saber que Dios me veía como su hijo, ¿no? Saber que Dios me veía justo y perfecto, que a pesar de que yo tenía y sigo teniendo muchos defectos, pero ante los ojos de Dios, Él me ve perfecto, ¿no? Porque tengo la justicia del Señor Jesucristo, ¿no? Y realmente mi corazón tuvo un cambio muy grande, ¿no? Tuve esa salvación, ¿no? Sentí mucha paz, ¿no? Mucha paz, sobre todo mucha paz en mi corazón, porque conocía, ¿no? Que Jesucristo ya había pagado todo mi pecado y que Dios ya me había perdonado desde hace mucho tiempo y que Él me veía justo, santo y perfecto, ¿no? Realmente ahora, durante este tiempo, ¿no? El Espíritu Santo también nos sigue guiando, ¿no? A que nosotros podamos compartir este bendito Evangelio que realmente nosotros, sin ser nada, ¿no? Sin tener ninguna capacidad, ¿no? Siendo viles pecadores, Jesucristo pagó por nosotros y que ahora somos justos, santos y perfectos, ¿no? Llevando esta buena nueva a muchas personas, ¿no? A través de la Iglesia Misión Buenas Nuevas también tuve la oportunidad de salir como misionero temporal en África, donde Dios continuamente me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Pude ver cómo Él respalda cada día que nosotros tenemos, Dios está al cuidado de nosotros, ¿no? Y que realmente tan importante compartir este mensaje a las demás personas, hermanos. Entonces, realmente mi corazón, con cada actividad de la iglesia, ¿no? Con cada situación que pasa, realmente Dios está con nosotros y Dios va a trabajar de una manera impresionante, ¿no?
Realmente si nosotros podemos creer que Jesucristo ya pagó nuestro pecado y que somos justos, santos y perfectos, realmente eso es lo mayor que puede hacer el hombre, ¿no? Es creerlo. Entonces realmente me siento muy feliz, ¿no? Muy contento de poder compartir un poco de mi testimonio con ustedes, ¿no? Espero que sea de gran bendición, porque realmente Dios trabaja, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros. Y pues hermanos, ahora en este tiempo seguiremos compartiendo, ¿no? La palabra de Dios con muchas personas. Creo que Dios sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y que viene mucha esperanza, ¿no? Y mucha felicidad también a nuestros corazones. Muchas gracias por escucharme, que tengan un excelente día. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización. Hoy nos toca número 41. Ya está llegando hasta 50. Voy a dirigir, ¿no? Entonces, el día hoy con el tema del perdón de Dios. Interesante, ¿no? El tema, el perdón de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, del versículo 20, voy a leer. Así dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, y nosotros también os anunciamos el evangelio
de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de Israel, a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu salvo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados? Repito, que porque medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Hasta el versículo 41 he leído. Es la verdad que apóstol Pablo está predicando. Al predicar estas palabras, exactamente está tocando el tema de la vida de David y la vida de Saúl. Saúl era un hombre que fue levantado por Dios para que fuera el rey de Israel, porque Dios estaba dominando a Israel directamente a través de jueces. Pero un día entre los pueblos estaban pidiendo a Dios para que levantara un rey, para que dominara al pueblo. Al principio Dios no le gustó, porque Dios quería ser rey de Israel. Pero entre muchos pueblos de Israel estaban pidiendo a Dios que necesitaba establecer un rey. Por eso Dios estaba buscando una persona, ¿no? ¿Quién sería mejor de ser un nuevo rey de Israel? Por eso Dios le indicó a Samuel. Samuel era como siervo de Dios, siendo profeta de Dios, ¿no? Y Samuel, cuando encontró hijo de Cis, como Saúl, se veía que era muy gigante, muy bien, como se veía que vigoroso y también como fuerte. Toda la cosa ya no le faltaba nada, ¿no? Por eso le ungió, le levantó. Pero pasando tiempo, después de ser rey, el rey Saúl, una vez tenía que obedecer ante la palabra de Dios.
Porque Dios recordaba del tiempo pasado Amalek como un pueblo como tribu como de la tierra de Canaán, ¿no? Uno de 7 tribus. En aquel entonces quería destruir Amalek para que desaparezca del mundo. Por eso Dios le mandó a Saúl para que destruyera completamente, ¿no? Pero Saúl no podía matar todos, preservando las ovejas, y también le atrapó al rey de Amalek, Acab, y decía que ya estaba obedeciendo ante Dios. Según el cálculo de nuestro Dios, estaba desobedeciendo, estaba siendo rebelde, pero el rey Saúl pensaba que ya había cumplido. Por causa de eso, Dios ya quería rechazar de su trono. Aunque él estaba reinando como 40 años, pero nunca él agradó a Dios. Por eso en esta palabra, ¿no?, está diciendo el versículo 21, empezando así, dice: luego pidieron al rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, quitando significa que ya le rechazó y quitó su trono. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 자, es muy importante, ¿no? Un hombre que podía formar como el corazón de Dios, como el corazón de David se unió con el corazón de Dios. Dios podía darse cuenta que el corazón de David está de acuerdo trabajar por la voluntad del Señor. ¿Qué le parece este sentido? Nosotros, cada uno de nosotros, si tenemos mismo corazón, fácilmente nosotros podemos trabajar con Dios. Depende de nuestro corazón, puede ser como igual que Saúl o como igual que David. Por eso nosotros tenemos que saber cómo podemos ser conforme al corazón de nuestro Dios. Dios tiene una regla para decir. Por ejemplo, ¿no?, nosotros no sabíamos muy bien sobre nuestra identidad, pero Dios nos habla. Sus padres son diablos, así decía. Cuando Jesucristo estaba discutiendo con los judíos, sus padres son diablos. En aquel entonces Jesucristo estaba hablando exageradamente, aunque no es como hijo de diablo, pero estaba insultando. ¿Así piensa? No, Jesucristo no puede hacer insulto, tampoco puede explicar exageradamente, ¿no? Sino que Jesucristo, cuando habló sobre la verdad. Después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán, todos los hombres del mundo transformaron como igual que diablos. Porque el destino de diablo, ¿a dónde va? Al infierno. El espíritu de pecador, ¿a dónde va? Al infierno. Además, antes de ser diablo, Satanás, ellos eran ángeles. Siendo ángeles que fueron creados por Dios, ¿no? Pero un día ellos, teniendo el deseo de ser
como igual al Dios. Un deseo de ser como igual al Dios. Porque Satanás quería poner su trono al lado del trono de Dios. Quería ser como igualar, semejanza de Dios. Eso es gran pecado. Nosotros no sabemos muy bien, nosotros no tenemos sensibilidad para sentir acerca del pecado de Satanás. Siendo criatura, quiere ser creador. Nosotros solamente escuchamos, no podemos enojar contra el pecado de Satanás. ¿Así fue? Así fue. Pero nosotros escuchamos que alguien fue asesinado, y robado, hizo gran daño, entonces se enoja contra el pecado que hace entre los seres humanos. Pero nosotros ya no podemos enojar contra Satanás, porque Satanás dice que ya había sido como rebelde, quería ser como igual que creador, y luego Dios le rechazó del cielo, preparando el infierno. Ninguna persona se enoja contra Satanás. Desde aquel tiempo, el día que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya Adán transformó como igual que esclavo de Satanás. En Adán, todos los hombres del mundo transformaron como hijos de Satanás. Además, Efesios capítulo 2 dice que hay un príncipe de potestad de aire que opera a los hijos de desobediencia. ¿A quién se refiere? A los pecadores. Por esa razón, ya Dios estaba diciendo, ¿no?, que todos son pecadores, todos son como hijos del diablo, como son esclavos de Satanás. En aquel momento, uno que acepta la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, entonces ¿cómo puede confesar? Sí, Señor, yo soy pecador, yo soy digno de ser muerto, yo soy hijo de Satanás. Por eso yo necesito la obra de Salvador. Así puede confesar, así puede pedir a Dios, ya Dios va a salvar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la gente no quiere obedecer la palabra de Jesucristo. Jesucristo estaba exhortando a los judíos. Sus padres son diablos. Ellos, ¿cómo absorbieron la palabra de Jesucristo? No absorbieron, sino que rechazaron. Decían que nuestro Padre es único Dios y también somos descendientes de Abraham, nada más. ¿Están aceptando la palabra de Jesucristo? No, estaban rechazando. Por eso son diferentes corazón. Estaba luchando como igual que el corazón de Saulo. Como igual que el corazón de Saúl, rey Saúl. Dios quería trabajar con Saúl, pero Saúl no podía unir su corazón. Él pensaba que no es necesario matar todo. Animales no tienen pecado. Tenemos que salvarlos. También el rey Acab es bueno para atrapar, porque mucha gente se puede ver el rostro de Acab, ya la gente alabaría a mí, porque yo atrapé este rey de Amalek. Significa que estaba mezclando contra la voluntad del Señor a través de su pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Unir el corazón de nosotros con el corazón de Dios, sí o sí tiene que aceptar la palabra de Dios. Ya según la palabra de Dios dice que Jesucristo ya cargó el pecado del mundo, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29.
y luego Él fue crucificado, derramando toda la sangre. Por su sangre hizo la redención eterna. Por eso, después de resucitar Jesucristo, Dios ya tiene razón para avisar a cada uno de nosotros. ¿Cómo avisa? Dios dice que tú eres justo. En aquel entonces ya nuestra conciencia, ¿cómo va a responder? Señor, yo soy pecador porque yo nací por medio de Adán. Sí, la verdad. Pero mi Hijo amado canceló una sola vez para siempre de todos sus pecados. En aquel entonces, para unir su corazón, ya tiene que aceptar la palabra de Dios, tiene que dejar su pensamiento. Sí, Señor, gracias. Dios me dice que yo soy justo, entonces yo soy justo. Dios me dice que tú eres como santo, entonces yo soy santo. Dios me dice que tú eres perfecto, entonces yo soy perfecto. Eso es la manera de formar como igual que el corazón de Dios. Por eso Dios estaba alabando la vida de David, como dice otra vez, ¿no? El versículo 22, abajo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Wow. Si Dios quiere que David cumpla la voluntad del Señor, en aquel entonces Dios va a dar sabiduría, poder, capacidad. ¿Por qué? Es uno, no son dos, sino que Dios y David son uno. En aquel entonces va a manifestar la obra de Dios. Lo mismo, ¿no? Dios quiere trabajar en el corazón de nosotros. Dios quiere trabajar en nuestra vida. Pero ¿desde cuándo? Desde que acepte el perdón de los pecados. Por eso en esta palabra está diciendo, como dice el versículo 37, así dice, muy importante en esta noche, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de él se os anuncia perdón de pecados. 자, imagínense, ¿no? En este siglo, en este año 2022, alguien vive como tiene 30 años. Esta persona está leyendo esta palabra, el versículo 38. Por medio del nombre de Jesucristo está anunciando el Evangelio, el perdón de los pecados. Esta persona, siendo como González, digamos que González, hay muchos González, ¿no? Todo el mundo González. Juan González, ¿ya? Entonces, ese hombre, escuchando que por nombre de Jesucristo ya llegando el perdón de los pecados, esta persona, ¿cómo tiene que decir? Por nombre de Jesucristo, por la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna, ya perdonó todos mis pecados. Esta palabra. Pero hoy en día entre los predicadores están transmitiendo con otra palabra, como dice, usted tiene que pedir perdón para que Dios le perdone. No es así, sino que por nombre de Jesucristo estamos anunciando perdón de los pecados, que fueron perdonados sus pecados. Por eso Dios ya perdonó, porque ya cobró el precio de pecado de usted a través de la sangre de Jesucristo. Esa cosa está anunciando, pero entre los predicadores, ¿cómo interpreta? Y venga, señor Juan González, usted
¿Acepta a Jesucristo como Salvador? Sí, Señor. Pero usted es pecador, ¿es cierto? Sí, yo soy pecador. ¿Está bien? Cada día tiene que pedir perdón porque usted no puede cumplir el mandamiento de Dios. Ya tiene que pedir perdón, perdóneme, perdóneme. En aquel momento Dios le perdonará. ¿Cómo está escrito? No está escrito, sino que antes de nacer Juan González, en el año 1980, ¿no? ¿Cuántos años tiene entonces? Casi 42 años, ¿no? Entonces ya este hombre está siendo jovencito, ¿no? Ya 42 años. Antes de nacer este hombre, Jesucristo cargó el pecado del mundo. Antes de cometer este hombre, Jesucristo canceló el pecado del mundo. Ya hizo la redención eterna una sola vez para siempre. Entonces para Dios, ya este hombre aún todavía no ha nacido en el momento que Jesucristo estaba crucificando. ¿Es cierto o no? No han cometido, no han nacido. Pero si no hubiera incluido el pecado de Juan González, entonces, ¿qué relación tendrá su vida con el Salvador? Nada que ver. Como si fuera esta palabra como ajeno y que está hablando bla 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 así como palabrería, ¿no? Significa que cada uno cuando lee esta palabra, ya, ¿cómo podemos leer? El versículo 38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. En aquel momento, ¿qué significa? Perdón de los pecados no es que yo tengo que pedir perdón, sino que tiene que aceptar lo que había perdonado de sus pecados para que sea justo, santo y perfecto. Así debería entender. Para que entienda así, tiene que explicar bien entre los predicadores. ¿No es así? Además, acompaña el versículo 39. Exactamente está hablando esta palabra. Siendo extranjero, coreano, puedo interpretar esta palabra. Ustedes deben ser mejor que yo. Porque está escrito por medio de español. Ya, veamos el versículo 39, como dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. ¿Qué es lo que está hablando? Simplemente está hablando que por medio de la ley de Moisés. ¿Qué es esto? Constitución de la ley de Chile, o está hablando a través de Moisés. Ya. No, mandamiento de Dios, 10 mandamientos de Dios. Por medio de mandamiento de Dios, por la ley de Moisés, nadie puede ser justificado delante de Dios. ¿Es cierto? En Él, ya repita conmigo, por favor. En Él es justificado todo aquel que cree. Así dice. En Él. ¿Con quién? Ya, ahora está hablando, ¿no? Ya, por medio de la ley de Moisés no pudisteis ser justificado. En Él es justificado. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser justificado? Porque llegando el perdón de los pecados. No es que cumpliendo mandamiento de Dios para ser justo, sino que está cometiendo bastante, pero alguien que había cancelado. Es como igual que ya. Vean, cuando yo era niño, ¿no? Mi padre está haciendo vicio de alcohol. Wow. No ganaba dinero, ¿no? Porque por tener
enfermedad de rodilla, apenas está caminando, pero siempre estaba tomando sidra. Sidra es muy fuerte. Sidra de Corea del Sur, y hoy en día está llamando chamis을 y soju, y una palabra buena interpretación, pero no tanto buena, ¿no? Porque es fuerte. Según mi recuerdo, ¿no? Como 23 grados de alcohol, ¿no? Fuerte. Entonces mi padre estaba tomando, pero mi madre estaba luchando. Mi amor, no más, no más tome. Sí. No quiero tomar. Pero mañana otra vez toma. Por eso está quedando botella vacía y cada día aumenta. Siempre yo estaba observando para vender botella. Y luego ya mi madre no le daba dinero. Entonces, en aquel entonces, ¿no? Como casi 1990, como 77 o 80 por ahí. En aquel entonces no funcionaba crédito o tarjeta de crédito, no funcionaba, ¿no? Pero mi padre estaba pidiendo a la tienda, como acá como dice, una tienda de venta, ¿no? Y pequeña tienda donde vende alguna cosa. Y mi padre estaba pidiendo a la dueña: señora, por favor, deme una botella de alcohol. No, su esposa dice que no te le dé nada, no. Señora, por favor. ¿Quién gana? Mi padre gana, ya, haciendo como crédito. Y luego como la dueña de tienda ya estaba apuntando, ¿no? Como la deuda. Wow. Cada mes mi madre ya tenía que cancelar la deuda de mi padre. Así fue. Ya, Jesucristo, antes de nacer nosotros, antes de cometer nosotros, Jesucristo tenía responsabilidad para limpiar todos nuestros pecados ante Dios, para que sean justificados. Por nombre de Jesucristo, que sea justificado. ¿Qué significa sea justificado? Sí o sí, Dios tiene que reconocer que Jesucristo ya ha cancelado el precio de pecado de este hombre. ¿A quién? A todos los hombres del mundo. Solamente falta anunciar el Evangelio. Por eso, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Por nombre de Jesucristo recibirá el perdón eterno de Dios. Por eso Jesucristo estaba hablando antes de morir por sí mismo. Él estaba teniendo última cena. San Mateo capítulo 26. Busquemos. San Mateo capítulo 26. Luego, acá dice, ¿ya? Así dice el versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión, redención, rescate,
todo igualito sobre sentimiento que cancela el precio de pecado, el precio de deudor o el precio de esclavitud. Eso es. Entonces, derramando la sangre para que reciba el perdón de los pecados, estableciendo nuevo pacto. Aunque mucha gente está hablando el tema de nuevo pacto, pero no sabe muy bien. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es que Dios y Jesucristo habían decidido en el cielo. Porque nadie puede ser justificado por su obra. Por eso Dios tanto quería matar a su Hijo amado, porque le cargó el pecado del mundo al cuerpo de Jesucristo, matando en la cruz, por la muerte de Jesucristo, comparando como igual que nuestra muerte, ¿no? Porque Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14, como dice: uno murió por todos, luego todos murieron. Significa que la muerte de Jesucristo es como igual que mi muerte. Aunque yo cometí bastante, aunque yo he cometido y cometeré, pero yo sí recibo como sentencia de muerte, yo muero, entonces ya se termina condenación. Al ver la muerte de Jesucristo, Dios considera en su corazón que como yo había muerto en la cruz. Por eso ya canceló, pagó el precio de pecados. Por eso Jesucristo dice que, como dice el versículo 28, porque esto es mi sangre del pacto, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hace rato no había indicado un hombre, se llamaba Juan González, que tiene 42 años. Aún está vivo, ¿no? Este hombre, ¿qué relación tiene? Lo que está hablando el versículo 28. Aún todavía no ha nacido. Mientras tanto que Jesucristo estaba hablando, estaba muriéndose en la cruz, estaba sepultado, estaba resucitado. Aún todavía no ha nacido, pero en el mundo de Dios incluye toda la vida del ser humano, ¿no? Porque Jesucristo es el Salvador de todos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mundo es desde Adán hasta último tiempo que va a desaparecer. Ese es todo mundo. Todos los que habían vivido, todos los que están viviendo, todos los que van a vivir en el mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? Todo lo que está cometiendo, pasado, presente, futuro. Jesucristo, por su muerte, tenía que cancelar todo para que reciban el perdón de los pecados, para que sean justificados delante de Dios, para que sean recibido la salvación a través de perdón eterno de Dios. ¿Cuál es el evangelio? Mucha gente no están diciendo, interpretando, usted tiene que recibir perdón de los pecados por su petición. En este momento pide perdón, recibirá perdón. Cada día puede recibir perdón, pero acumula otra vez de su pecado. ¿Por qué? Eso es su manera de recibir perdón. Pero el perdón eterno, bíblico, que antes de nacer nosotros, Jesucristo tenía que solucionar todos nuestros pecados una sola vez para siempre, nos santificó, nos justificó y nos perfeccionó. Pero Dios nos dice por la palabra, como dice Hebreos capítulo 10, el versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Si Dios habla, es correcto. ¿Quién está andando conforme a la voluntad del Señor? ¿Quién está andando conforme al corazón de Dios? El que une con la palabra del Señor, el que une su corazón con el Evangelio. Señor, la verdad. Jesucristo murió por mi pecado. Yo soy justo, Señor. Teniendo ese sentido, puede trabajar, puede servir al Señor, puede alabar al Señor, puede esparcir el Evangelio y puede sacrificar para el Evangelio. Porque andando con el corazón de Dios. Hoy así terminamos. Gracias por la participación. Número 41 de la clase de evangelización. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios. Dios dice que Jesucristo derramando toda la sangre para hacer la remisión de los pecados. Por eso Él hizo la redención eterna en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial. Él nos hizo justificación, santificación y perfección. Pero Satanás constantemente está engañando en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso mucha gente todavía no puede abrir sus corazones hacia el Evangelio. Por eso está siendo como condenados, siendo pecadores. Pero la verdad que Dios hizo justificación una sola vez para siempre. La verdad que el Evangelio es perfecto para que nosotros seamos aceptados el Evangelio, recibiendo el perdón eterno. Gracias, Señor, por perdonar todos nuestros pecados. Gracias por darnos la enseñanza. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización número 42 con el tema la confesión de pecado. Busquemos primera de San Juan. Es diferente que San Juan. Eso es primera epístola universal de San Juan Apóstol. Este libro está quedando frente de Apocalipsis. Ya, busquemos. Primera de epístola San Juan. Primer Juan, capítulo 1 del versículo 1. Según la palabra de Dios, así inicia, del versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta el versículo 10 he leído. Después de conocer la verdad, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, y nosotros podemos decir que somos justos y santos y perfectos. Por eso alguna persona, escuchando esta palabra, me pregunta: Pastor Fan Kim, ¿está bien como está enseñando? Porque usted enseña bíblicamente, porque Jesucristo llevó nuestros pecados, el pecado del mundo, una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Ya nosotros somos justificados, santificados y perfeccionados. Pero digamos que alguien si comete teniendo el pecado, ¿cómo va a solucionar? Y alguien dice que si deja nomás, ya no importa lo que tiene pecado, ya digamos que ya no tiene pecado nada, por eso ya pasamos así. Me pregunta con el tema de eso. Por eso la Biblia nos da toda la respuesta. Observando, escudriñando la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar la verdad. Por esa razón voy a presentar ante ustedes dos clases de confesión ahí en la Biblia. No todos son iguales. La confesión para confesar que Jesucristo es mi Salvador y el Señor, para ser salvo. Esa es primera confesión. Porque reconociendo, está de acuerdo que Jesucristo es mi Salvador, quien llevó todos mis pecados, murió en la cruz, el cual perdonó todos nuestros pecados. De primero busquemos esta palabra que aparece Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, el versículo 9, 10. Voy a leer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. O sea, dos cosas está ubicada. Con tu boca puede hacer confesión que Jesucristo es mi Señor. En aquel entonces utiliza ese como mayúscula, significa que eso es mi amo, mi dueño. Porque mayormente entre los israelitas estaban confiando solamente Jehová, es como Dios celestial, es nuestro Señor, nuestro amo.
Pero un día ya Jesucristo nació y quien iba a llevar el pecado del mundo, por fin, Él fue crucificado, derramando toda la sangre, limpió todos nuestros pecados por su sangre. Por esa razón, cada uno de los israelitas debería confesar que Jesucristo también es mi Señor, mi amo, mi Salvador. Además, antes de confesar que ya tiene que estar de acuerdo que Dios le levantó de su muerte para justificarnos. ¿Con qué propósito Jesucristo fue resucitado? Para que Dios justifique a los que creen en Jesucristo. Porque toda la gente estaba derrumbando mandamiento de Dios. Nadie podía cumplir mandamiento de Dios. Por eso tenía que recibir el castigo eterno. Pero a través de la resurrección de Jesucristo, ya Dios tiene razón para decir a cada uno, como dice, tú eres justo, tú eres perfecto, porque mi Hijo amado Jesús ya había cancelado. En aquel entonces la gente cuando cree en el Evangelio, de primero tiene que confesar con su boca, como dice, Señor Jesucristo es mi amo, Jesucristo es mi Señor, mi dueño y Salvador. Ya en aquel entonces será salvo. Por eso el versículo 10 como dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es lo que está hablando? Para justicia. Jesucristo le comunicó con el Juan el Bautista, ¿no? Como decía, así conviene que cumplamos toda justicia. San Mateo capítulo 3. Mientras tanto que Jesucristo estaba pidiendo a Juan el Bautista para que le diera bautismo, en aquel entonces Jesucristo estaba diciendo, necesario cumplir toda justicia. ¿Para qué? Para quitar el pecado del mundo, Dios nos da la justicia de Dios para que la gente sea justo ante Dios. Por eso, con el corazón se cree de qué? La redención eterna. Que Jesucristo limpió todos nuestros pecados para justicia. Significa que uno que cree en la sangre de Jesucristo puede creer que ya Dios le justificó. Pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que creyendo que Jesucristo me justificó, santificó y me perfeccionó, si cree, tiene que usar su boca. ¿Para qué? Confesar que, Señor, gracias por haber salvado. Tú eres mi Señor y Salvador. ¿Con esto puede ser salvo o no? Claramente dice que puede ser salvo. Ya, hasta acá. ¿Entiende? ¿No entiende? Creo que entiende. Ya, luego busquemos otra palabra para iniciar sobre la confesión de pecado entre los salvos. Porque entre los salvos se necesita confesar de pecado o no. Sí, ¿cómo no? Porque la Biblia nos enseña. Pero ¿cuándo va a confesar? Cada momento, cada día yo soy pecador, perdóneme mi pecado. ¿Eso es confesión bíblica? No, estoy hablando. Bíblicamente debería hacer confesión entre los justos. ¿Cuándo? Cuando sea cometido. Pero cuando no se comete nada, ¿por qué es necesario decir que Señor, perdóname mis pecados? Cada momento, ¿para qué es necesario? Si no comete nada.
es una tontería. Sin saber nada, puede repetir como tradición. No. Por eso nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. Ya, Hebreos capítulo 12. El capítulo 12 del versículo 6. Voy a leer, así dice. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ya, ¿cómo está hablando sobre tratamiento del Señor hacia su hijo? No es que como pecadores que todavía no han recibido la salvación, sino que siendo hijo de Dios, siendo justos. Pero siendo justo, cuando Dios va a hacer azota y dando disciplina. Cuando, por ejemplo, su padre al mirar a su hijo, con todo corazón estaba estudiando y ordenando, y al regresar al colegio preparando tarea, y al llegar la noche justamente va a dormir bien, y cada mañana se levanta y dando como saludos, padre, madre, voy a ir al colegio, y también recibiendo puntos de como examen, ya primer lugar. En aquel entonces su padre o madre está preparando palo para pegar a su hijo cuando regrese de colegio. O sea, pregunto, ¿alguien existe o no? Si existe, que trata a su hijo que está andando bien, sus padres deben ir al hospital psicología. ¿Es cierto o no? Porque eso es como maltratamiento contra su hijo. Denunciando este padre ya será capturado. ¿Es cierto o no? Es cierto. Pero cuando se enoja contra sus hijos, cuando quiere dar disciplina, cuando quiere pelear con sus hijos, por la vista de su padre, siempre está pidiendo dinero, ¿no? ¡Deme dinero! ¿Por qué? No me pregunte nada, yo quiero irme. ¿A dónde va? No, quiero irme. ¿A dónde va? No me diga eso. Ya tengo cita con mis amigos. Y luego, medianoche, estaba haciendo por ahí, regresando. Y luego, no hace nada de tarea. Y luego, y más tarde ya, punto de su examen es como 40 sobre 100. Es decir, que ya no estudia nada. En aquel entonces ya su madre, padre se enoja y quitando de celular y ya no quiere dar el dinero, nada. ¿Así se trata o no? Así se trata. Nuestro Dios es igual. Al mirar la vida de los justos que caminan, viven por la fe, buscando al Señor, orando al Señor, leyendo la Biblia. También cuando gana dinero puede usar para el evangelio, sobre evangelización. Entonces, compartiendo la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es necesario pegar? ¿Por qué es necesario dar chicote? ¿O por qué es necesario dar disciplina? No creo. No creo. Sino que va a preparar pan y alimentación y también recompensa, regalo a los que obedecen. Es igualito nuestro Dios. Ya, hasta acá, ¿me comprende o no? Ya. Todavía no está ingresando la confesión de pecado entre los justos, ¿no? Pero
había dicho la confesión para recibir la salvación. ¿De qué tiene que confesar? Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. En su corazón cree para alcanzar la justicia, para ser justo, confesando con su boca será salvo. Pero antes de tocar la confesión de pecado entre los justos, ya estoy metiendo Hebreos capítulo 12, que Dios dice que siendo Padre, ya se trata fuertemente dando disciplina a los que cometen. Así dice. Por eso nosotros podemos sentir que después de ser salvo, si camina mal, si anda conforme a su voluntad, Dios va a dar disciplina, Dios va a dar castigo, Dios va a dar algo, pero se trata como su hijo. No es que preparando espada para como descapitar, ¿no? Degollar. Eso es un grupo de banda. ¿Es cierto o no? Estaba escondido para que venga su hijo ya. No obedece nada, entonces con martillo golpea. ¡No! No así. Por eso Dios se trata como su amado hijo. Amén o no. Además, Jesucristo, como dice, su hermano si comete y luego regresa, dice que perdóneme mi pecado. Entonces, ¿cuántas veces tiene que perdonar? Repetidamente, 70 veces por 7 en cada día. ¿Alguien puede perdonar? Ser humano no, pero Dios dice que es así. Ya, volvamos con el tema de hoy. Ya, de primero tenemos que saber sobre esta palabra número 3. El versículo 3 está hablando sobre el tema de un grupo que está sirviendo al Señor, teniendo gran congregación con Dios, con la luz. Ya, leo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ya, acá sale vosotros. Acá sale nosotros. ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes. ¿Por qué? El protagonista de nosotros es como incluye a apóstol Juan y la iglesia con la luz. Un grupo que está comunicando con Dios, con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo del Señor, como la iglesia santa. Pero otro grupo que no puede comunicar con esta iglesia santa, apartado de la iglesia, aunque son hijos de Dios, son salvos. Pero ellos se apartaron y luego andando en la oscuridad, andando en el pecado. Por eso para que arregle, para que se arrepiente sus corazones, para que tengan comunión con nosotros. Porque nosotros ya estamos teniendo comunión con Dios. Así está hablando. Eso es objetivo. Significa que el objetivo es que no es que ya tiene que solucionar su pecado, sino que ya tiene que solucionar su pecado y tenga comunión con nosotros. Eso es el tema. Ya luego vamos a ver esta palabra, el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿A quién se refiere? Ahora recién yo estoy hablando, ¿no? Ya, apóstol Juan con los apóstoles de Jesucristo. Hay un grupo que está comunicando con Dios, conversando con Dios, andando en la luz. Pero otro grupo
que están andando en la oscuridad. No sabemos qué tipo de oscuridad. Es decir, que ya nada que ver la enseñanza de Dios, nada que ver con la comunicación de los justos y andando con su pecado, ¿no? Dice que nosotros no tenemos pecado. Eso es, mentirosos, no practican la verdad. Está hablando hacia ese grupo. No es que el grupo que está teniendo la luz y comunión con Jesucristo. No, está diciendo a ellos. Por eso ellos tienen que confesar: Señor, yo anduve en la oscuridad, yo anduve con el pecado, yo anduve en mi propio mundo. Eso es confesión. Confesión es decir, que reconocer de su maldad. Reconocer. No es que petición de perdón. No, es poco diferente. Confesión de primero, confesión. Reconociendo de su maldad. Y luego, como dice el versículo 7, pero si andamos en luz, con Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Por eso, unos con otros. Uno que está andando en la luz, ¿ya tiene tinieblas o no? ¿Tiene pecado o no? No, está comunicando, andando con Jesucristo, como dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Significa, cada día andando con la luz, con la palabra del Señor, automáticamente limpia, purifica nuestra maldad, nuestro pecado, etc. Todo. Por eso cada día renueva y renovando su espíritu, teniendo comunión con Dios. Pero algún grupo que apartado de la luz decía que nosotros ya no tenemos pecado, no hay problema, si anda, eso es gran pecado, dice. Porque todo lo que no anda por la fe es pecado, así dice, entre los justos. Y luego, ya el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Significa que si hubiéramos nosotros cometido, andamos en las tinieblas y luego decimos que nosotros no pequemos, no tenemos nada de pecado, eso es mentiroso, así dice. ¿Qué es lo que quiero decir? Después de recibir la salvación, andando como igual que apóstol Pablo, un día él fue recibido llamamiento de Jesucristo. Algún momento se quedó en su pueblo natal, en Tarso, y luego a través de la invitación de Bernabé, él fue invitado a la iglesia de Antioquía. Desde aquel tiempo siempre él estaba recibiendo la guía del Espíritu Santo del Señor, visitando diferentes ciudades, predicando el Evangelio. Él estaba andando en la luz. Por eso cuando cualquier lugar que él se va, o cualquier lugar que él iba, ya Dios estaba preparando alma perdida para que escucharan el Evangelio, recibieran la salvación. Hoy en día Dios está buscando a los justos que quieren vivir con el Evangelio, predicando el Evangelio, viviendo en la luz. ¿Para qué? Para que tengan muchos frutos. Dios no quiere que vivamos en su propio mundo, en su propio camino, apartado de la iglesia, sino que andando junto con el siervo de Dios, con la iglesia santa, y luego recibiendo el deseo de Dios, predicando la palabra de Dios. Ya, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué tipo de pecado está hablando? O sea, después de ser salvo, uno que anda con su propio deseo carnal, uno que anda en su oscuridad, sí, confiesa, es decir que, Señor, yo anduve así. Eso es gran maldad. Pero yo creo que el Señor había perdonado todos mis pecados. Pero me arrepiento de esta maldad, voy a seguir con su voluntad.
luego se levanta su corazón, levanta en su corazón el ánimo de vivir por el Evangelio, andando por la fe. Dios le gusta que él viva así. En aquel entonces ya Dios perdona todo y luego Dios va a recuperar su vida, Dios va a bendecir su vida. Eso es correcto. Eso es confesión. No es que ahorra pidiendo, Señor, cada día estoy derrumbando mandamientos de Dios, perdóneme, pero no es así. Uno que anda en la luz no es necesario confesar de su pecado, pero uno que anda en la oscuridad, necesario confesar y arrepentir de su maldad para que sea perdonado de su pecado después de recibir la salvación. Y luego Dios va a purificar por la sangre de Jesucristo. Es muy importante. Ya, la sangre de Jesucristo que había derramada en la cruz hace 2000 años tiene gran valor purificar cada siglo. Hasta este año. En siglo vale. Por eso tiene que confesar que el Señor había derramado toda la sangre. Había hecho la redención eterna, había purificado, justificado, santificado, perfeccionado, pero yo menosprecié la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo. Señor, perdóneme, y luego cree que, Señor, yo creo que Dios había limpiado todo. En aquel entonces Dios va a renovar su espíritu. Dios va a dar ánimo para que viva por la fe. Ya, puede comprender o no. No es como repetidamente sin saber nada, confesión. No, para que tenga comunión con el grupo que anda en la luz. Uno que anduvo en la oscuridad. Sí, confesando y luego si se arrepiente, este hombre, ¿cómo tiene que andar? Tiene que aumentar en ese grupo, podrá vivir por la fe. Así Dios le gusta. Ya, el versículo 10, como dice, si decimos que no hemos pecado, ya, andando en la oscuridad, apartado del grupo de la luz, ya no quería vivir por la fe, no quería servir al Señor. Luego dice, no hemos cometido nada. No tengo pecado. Es mentiroso, así dice. Por eso, como dice, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Significa que alguien dice, ¿no? Después de recibir la salvación, andando su corazón solamente con su propio deseo, andando en el mundo, viviendo como mundano, y luego dice que ya no tengo nada de pecado. Eso es mentiroso. Porque Dios prepara la iglesia santa entre los salvos santos para que tengan ánimo de vivir por la fe. Por eso es necesario tener sensibilidad espiritual. ¿Cuándo va a funcionar sensibilidad espiritual? Cada día metiendo nuestra intención, escuchar la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, orando al Señor, andando conforme a la voluntad del Señor, poco a poco va a llenar en el corazón de nosotros, meditando la muerte de Jesucristo. Queremos sacrificar nuestro tiempo, nuestra vida hacia el Evangelio para poder salvar las almas. En esta mañana yo viajé a una ciudad que se llama Concón, de la ciudad de cerca de Valparaíso, de Chile, ¿no? Un señor se llama Ariel, él es encargado de radio de esa comuna, Concón. Él me ofreció, y sobre tiempo de la radio, él me pidió mi material que había predicado, ¿no? Actualmente está haciendo transmisión una vez en la mañana, 10 de la mañana, en la noche, y 2 veces. Desde mañana, esta hora, desde 7 hasta 8, quiere hacer en vivo en su radio. Es una bendición, ¿no?
Porque cada día, durante casi 2 años, yo estoy dirigiendo la clase de evangelización a través de la escuela bíblica. Ya Dios está bendeciendo porque ampliando, contactando muchos pastores y para que trabajemos juntos. Si una persona puede vivir por la fe, si una persona quiere vivir con el evangelio, constantemente Dios va a abrir camino nuevo. En aquel entonces, ¿dónde existe la oscuridad? ¿Dónde existe el pecado? No, sino que Dios va a bendecir, va a usar cada vida de nosotros. Así terminamos. Además, el capítulo 2, el versículo 1, solamente un versículo voy a agregar, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, teniendo abogado, que nosotros hemos contratado con el abogado muy bueno, justo, se llama Jesucristo. Porque es necesario establecer un abogado. Abogado soluciona todo problema de un cliente. En vez de un cliente sospechoso, abogado va a solucionar todo. Nuestro abogado celestial va a pedir a Dios para proteger nuestra vida, para que no quite nada de la salvación, para que nosotros presentemos un día ante presencia de Dios y su Hijo amado Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Teniendo buen Salvador, siendo buen abogado celestial. Gracias por la participación de hoy. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice. Cada día nos da sabiduría, entendimiento nuevo. El día de hoy nosotros podemos ver que un día recibiendo la salvación, uno, después de recibir la salvación, si anda en la oscuridad, se necesita confesar. Pero uno que anda en la luz, no es necesario confesar de su pecado, porque ya no tiene. Pero si una persona hubiera cometido, sí o sí tiene que confesar, pero sí o sí tiene que creer que ya Jesucristo había perdonado todos sus pecados. Y luego, con corazón nuevo, arrepentido, ya puede servir al Señor. En aquel entonces, Dios va a usar su vida. Dios está bendeciendo a nuestra vida a través de la palabra del Señor. Por eso nosotros podemos glorificar a su nombre. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos clase de evangelización número 42. Aquel que me creó fue Dios, aquel que me llamó fue Dios, aquel que me envió fue Dios. Por la gracia del Señor soy lo que soy. Un día mi carrera acabará, un día mi aliento cesará. El Señor me hace cargo